Buenas tardes para todos los que ya están y vamos a esperar 5 minutos para que vengan algunos más. Pero de todas maneras, si tienen alguna consulta, adelante, los escucho. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Hoy vamos a comenzar uno de los temas más importantes, creo, dentro de la química biológica, que es aminoácidos, péptidos, proteínas. Pero hoy vamos a comenzar con lo más simple, que es aminoácidos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Sí, profe, la escuchamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. ¿Se Sí. está grabando? Sí, sí, está grabando. ¿Tienen todo Sí, controlado? se graba. Bien, entonces ahí vamos. Aminoácidos. Bien, es una estructura que tiene en su fórmula tanto el grupo amina como el grupo carboxilo.
La clasificación de los aminoácidos es proteicos y no proteicos. Quiere decir, proteicos son todos aquellos que están dentro de del código genético. Pero hay dentro de los proteicos algunos que no están en el código específicamente, es decir, que son los del código con alguna modificación. A los codificables se los llama también universales. Por otro lado, hay aminoácidos que no aparecen en las proteínas, tienen otras funciones y a veces pueden tener el grupo amina en otra posición que no es la del carbono 2. Ahora bien, esa estructura, que es la que vemos acá, indica carbono 1 es el carboxilo, carbono 2 o carbono alfa es el que tiene el grupo amina. El hidrógeno por otro lado y un R que es variable y que en cada aminoácido es diferente, excepto en el más simple, que es otro hidrógeno, que es el amino acético o glicocola o glicina. Todos los demás tienen un R que puede ser muy simple, un metilo, por ejemplo, o puede ser una estructura mucho más compleja. De manera que todo lo que son aminoácidos tiene que ver con las características del grupo R. Y vamos a hablar de neutros o apolares, y habrá alifáticos o aromáticos. Habrá neutros polares sin carga, también alifáticos aromáticos, y habrá polares con carga. Y entonces vamos a encontrar los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Esa es toda nuestra clasificación de los aminoácidos. Como vimos recién, la estructura para todos los aminoácidos, esta porción de la molécula, es la misma. O sea, todos son alfa amino monocarboxilo, pero puede haber otro carboxilo en otra parte de la molécula, es decir, en el R, puede haber otro grupo amina o algún otro grupo básico en el R, de manera que esta es la porción constante de las moléculas de aminoácidos. Y como dije recién, el más sencillo es el que tiene otro hidrógeno acá, que es el amino acético. Y excepto ese aminoácido, todos los demás van a ser quirales. ¿Por qué? Porque van a tener 4 sustituyentes diferentes en este carbono, que es el carbono 2 o carbono alfa. Bien, los naturales, es decir, los que se encuentran en la naturaleza, son, comparándolo con el gliceraldehído, ¿se acuerdan? El gliceraldehído era el D-gliceraldehído. ¿Qué significaba el D mayúscula? Que tenía el grupo oxidrilo del carbono 2 del gliceraldehído ubicado a la derecha. Bueno, aquí comparando el gliceraldehído con justamente la estructura de un aminoácido, tenemos que el grupo amina se encuentra a la izquierda. Es decir, que son L-aminoácidos. O sea, el carbono alfa
o carbono 2 tiene configuración S. Ese tipo de configuración, de nomenclatura para la configuración, supongo que la deben haber aprendido en química orgánica, R y S. Es decir, que está a la izquierda o a la derecha, sinister o recti. Bien, entonces, los aminoácidos naturales son L-aminoácidos y tienen la configuración de L-gliceraldehído. Por supuesto que si buscamos la imagen especular, vamos a tener el enantiómero, que es el el aminoácido correspondiente a la serie D. Con respecto a las proteínas, los que se encuentran en las proteínas son los L. Es decir, existen algunos D, pero no están en la estructura de las proteínas. Muy bien, entonces, acá tenemos la fórmula general. Recordemos que el carbono es tetraédrico, se escribe normalmente el carboxilo hacia arriba y el R hacia adelante, el H hacia atrás y hacia el costado el grupo amina. Vamos a echar una ojeada. Cada aminoácido tiene su nombre según nomenclatura y, por supuesto, un nombre típico de la química biológica, que es el que normalmente utilizamos. Recién mencionamos el aminoacético, pero no lo vamos a llamar nunca aminoacético. Siempre lo vamos a llamar glicocola o glicina. Muy bien, entonces, ese ya lo hemos visto y vamos a cambiar el R. Ahora, acá tenemos R no polar. Este es el nombre del aminoácido. Esta es la estructura. Todos tienen esta parte idéntica. Y tenemos algo acá que después vamos a explicar bien de qué se trata. Es lo que se llama punto isoeléctrico. Miremos bien esta estructura. Tenemos dos grupos funcionales. Un grupo funcional básico y un grupo funcional ácido, que están ubicados en la misma molécula. Quiere decir que si este grupo funcional se disocia el protón en el medio que corresponda, después lo vamos a ver, acá nos va a quedar una carga negativa, pero si vamos a tener un protón libre, el par de electrones que tiene el nitrógeno puede aceptar ese protón y entonces este va a quedar con carga negativa al desaparecer el protón. Y acá se va a producir una carga positiva gracias al protón que se instala en el par de electrones no compartido del nitrógeno. Cuando tenemos esa estructura que tiene una carga negativa o una carga positiva, entonces a eso lo llamamos punto isoeléctrico. En realidad es un pH en el cual los dos grupos funcionales están compensados. Por supuesto que no para todos es exactamente igual. Todo depende de las estructuras, pero en general los que tienen R no polar más o menos tienen el punto isoeléctrico o isoiónico, en algunos libros lo van a encontrar como isoiónico, alrededor del pH 6. Fíjense que más o menos estamos en eso. Acá tenemos
acá teníamos un metilo, acá tenemos un isopropilo, acá ya aumentó el número de carbonos, o sea que el R es variable, indudablemente, pero no tiene demasiada influencia en el punto isoeléctrico. Bien. Acá también tenemos otra estructura similar a la anterior, pero es una iso. Uno era la leucina, esta es la isoleucina porque tiene la ramificación en otro carbono. Fíjense que el punto isoeléctrico está más o menos en el mismo valor. Y acá tenemos uno que es específicamente aromático, que es un fenilo, por lo tanto, como esta porción de la molécula es igual a la alanina, entonces esto es la fenilalanina. Y fíjense que bajó un poco el punto isoeléctrico. Acá tenemos otro con otro grupo también aromático. Y atención, porque en este caso tenemos un grupo nitrogenado y otro grupo nitrogenado que podría tener alguna influencia en el punto isoeléctrico, pero fíjense que está prácticamente en 6, ¿no? De manera que indudablemente no tiene demasiada injerencia. Muy bien. Y después tenemos algunos que son un poco diferentes. La metionina tiene azufre. Es un tioéter. ¿No? Tiene azufre que está unido por un lado a la cadena y por otro lado a un metilo. La metionina, que es un aminoácido bastante importante, por cierto. Después tenemos la prolina, que es un aminoácido diferente, porque el esquema funcional, que es el que abarca carbono 1, carbono 2 y el nitrógeno, y el resto de la molécula, forma parte de un ciclo. ¿Qué ciclo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este ciclo? De 5 átomos con un nitrógeno. Bueno, no importa. Si no tienen memoria de química orgánica. Les pregunto, ¿me escuchan bien? ¿Me siguen en la pantalla? ¿Todo está correcto? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso hemos cambiado un poquito la ubicación del punto isoeléctrico. Es un poquito más alto que lo normal para los neutros. Y aquí tenemos la glicocola o glicina, que es el aminoacético, que también está en el 6. Así que los neutros no polares están con un punto isoeléctrico o isoiónico en 6. Y ahora cambiamos. El grupo que tenemos, R, es polar neutro. ¿Qué puede ser? Puede ser un alcohol, como en estos casos, cadena y alcohol. Puede ser un fenol, como en este caso. Así que tenemos la serina, que tiene un oxidilo alcohólico, y que si no me equivoco la hemos mencionado en los lípidos complejos el otro día. La treonina, que es
esta estructura ramificada y además con un alcohol, y entonces la tirosina, que es un fenol específicamente. Y fíjense que más o menos el punto isoeléctrico está en un poco más bajo del 6, 5,60, 5,66, 5,68 más o menos. Bien. Aquí tenemos la cisteína, que en el grupo R tiene un sulfidrilo o tiol. Y atención que este es un grupo que puede en determinadas condiciones ionizarse. Y fíjense que ha cambiado bastante el punto isoeléctrico. Y después tenemos dos aminoácidos muy particulares, porque provienen de los que tienen carácter ácido. Porque si nosotros miramos esta parte de la molécula, esto viene de un carboxilo que da una amida con el amoníaco. Y entonces son amidas, tanto la de 4 carbonos como la de 5 carbonos. El ácido aspartico es el ácido dicarboxílico de 4 carbonos y la amida es la asparagina. Y el de 5 carbonos es el ácido glutámico y la glutamina es la amida del ácido glutámico. O sea, son ácidos dicarboxílicos. Este es uno, este es el otro. Pero en este caso, y en este caso, está formando una amida, por lo tanto, no es un segundo carboxilo, o sea, no es un grupo con carga. Bien. Vamos a los aminoácidos ácidos, que son los dos que mencioné recién. Bien, entonces, vamos a el ácido glutámico, que es el de 5 carbonos, y el ácido aspartico, que es el de 4 carbonos. O sea, 2-amino butano dioico, 2-amino pentano dioico. Fíjense que ha bajado mucho el punto isoeléctrico y eso se debe al segundo carboxilo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Tenemos dos ácidos, dos aminoácidos ácidos, y tenemos 3 aminoácidos básicos. Eso significa que tienen un segundo grupo básico, en este caso la lisina, que tiene el segundo grupo amina al final de la cadenita. Y luego este y este, que son dos condiciones diferentes. Así que vamos a volver sobre esto dentro de un momento, porque si no se nos va a cortar y es más complicado que otra cosa. Así que
Bien. Entonces, volviendo a nuestros aminoácidos con carácter básico, que tienen entonces dos grupos diferentes, que son este grupo que se llama guanidilo y este grupo que es un heterociclo con dos nitrógenos. De manera que tanto en este caso, donde este nitrógeno puede perfectamente funcionar igual que este, si se desplaza el hidrógeno. Fíjense que como hay un doble enlace, se desplaza el doble enlace y queda todo de la misma manera. Así que en este caso tenemos el segundo grupo nitrogenado que le da el carácter básico, y aquí tenemos este grupo que es bastante interesante porque funciona en conjunto. Y si ustedes lo miran bien, si reemplazamos esto por un oxígeno, sería un derivado de la urea. ¿Se acuerdan lo que era la urea? Tenía un carbono en forma de carbonilo con dos grupos amina. Bien. Y en este caso se reemplaza el carbonilo por también un grupo nitrogenado, y este es el grupo guanidilo o guanidino. Este funciona exactamente igual que este. Vamos a ver, perdón que les pregunte, pero ¿me escuchan? ¿Se ve la pantalla? ¿Se está grabando? ¿Tienen todo controlado? Sí, por ahora sí. Muy bien. Correcto. Entonces, fíjense el punto isoeléctrico, cómo aumentó sensiblemente hacia los pH básicos. Con un solo nitrógeno ahí, un nuevo grupo amina a lo largo de la cadena, tenemos un punto isoeléctrico de 9, más de 9,5. En el caso del guanidilo 10 y pico, y aquí tenemos 7,6 más o menos. Así que los puntos isoeléctricos de los aminoácidos básicos son pH básicos, y los puntos isoeléctricos de los aminoácidos ácidos son de pH ácido. Fíjense, 3 y más o menos 3,5 y más de 2,5. Bien, estos son todos los aminoácidos que vamos a encontrar en los medios biológicos. Son alrededor de 20, son los que están en las proteínas y son los que vamos a encontrar siempre en nuestros problemas, etcétera, etcétera, porque lógicamente vamos a hacer algunos problemas donde se hace el cálculo del punto isoeléctrico, por ejemplo. Después lo vamos a ver. Muy bien. Debido a que los aminoácidos tienen dos grupos funcionales opuestos, con carga opuesta, son moléculas anfóteras. Se comportan como ácidos o como bases, dependiendo del pH. Ahora bien, son ácidos débiles, no son ácidos fuertes, por lo menos en general.
Son solubles en agua, son insolubles en los solventes orgánicos, de manera que se trabaja siempre en medio acuoso. Vamos a ver las propiedades ácido-base. ¿Qué significa propiedad ácido-base? Que dependen del pH, ¿no es cierto? O sea, si nosotros tenemos nuestro ácido en su punto isoeléctrico, carboxilato, y esto sería un amonio, ¿no es cierto? Es decir, una amina protonada y un carboxilo desprotonado. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un medio ácido? Se protona el que estaba desprotonado, es decir, el carboxilo, y nos va a quedar solamente en el medio ácido el grupo básico. ¿Qué pasa si nosotros ahora, en lugar de ponerlo en un medio ácido, lo ponemos en un medio